Bienvenidos a este su canal Circuitos, continuando con la serie de videotutoriales sobre montaje de circuitos básicos y componentes electrónicos. En esta oportunidad vamos a trabajar con el circuito integrado 555. Este es un circuito muy conocido y muy utilizado gracias a las aplicaciones y a la versatilidad que tiene para realizar montaje de circuitos electrónicos. Se utiliza bastante en el control de semáforos, servomotores, atenuación de diodos LED, control de relevadores, como también en el campo de la frecuencia, como divisor de frecuencia, generador de señales triangulares y convertidor DC-DC, entre otras aplicaciones que se pueden realizar con él. Bueno, básicamente tiene tres modos de operación o tres modos de configuración, que son los modos astable, monoestable y biestable, con variaciones entre las conexiones de sus terminales. En este caso vamos a trabajar con el modo astable, que nos permite generar una señal de salida cuadrada. Y vamos a utilizar esta señal de salida cuadrada variable en relación a la frecuencia de salida. Vamos a utilizarlo para controlar una carga, una salida, y también vamos a poder regular y modificar, ¿no?, los valores de frecuencia. Entonces, para realizar esta práctica vamos a trabajar con los siguientes materiales: un integrado 555, un diodo LED de cualquier color, un condensador de 10 microfaradios. Para este circuito astable se pueden trabajar con valores de condensador entre los 0.1 microfaradios y como máximo 10 microfaradios. En este ejemplo yo voy a trabajar con un condensador de 10 microfaradios, ya que yo voy a variar el valor de mi resistencia con este potenciómetro de 50K. También vamos a trabajar con un condensador cerámico de 0.01 microfaradios, un resistor de 1K y un resistor de 330 ohmios. Una vez realizado el montaje de nuestro circuito astable, vamos a utilizar la señal de salida de nuestro pin 3 del circuito integrado 555 para poder controlar una carga. En este caso, como ya vinimos haciendo en anteriores videos, vamos a controlar la conmutación de nuestro relé de 12 voltios. Este sería el relé que vamos a trabajar, que es el mismo que utilicé para las anteriores prácticas. Para poder amplificar la señal de salida voy a trabajar con un transistor NPN. Este transistor es el modelo 2N3904. Pueden trabajar también con un transistor 2N2222, no hay ningún problema. Su diodo de protección para los terminales de la bobina y un resistor de 5.6K, que es el que voy a conectar a la base de mi transistor, ya que, como habíamos mencionado anteriormente, para que mi transistor trabaje en corte y saturación debo alimentar la base de mi transistor con una tensión y una corriente bastante pequeñas. Entonces, gracias a que vamos a poder controlar la señal de frecuencia de salida, también podemos utilizarla para controlar la velocidad de giro de un motor. Para este ejemplo voy a utilizar este motor DC, que es el que vamos a conectar a la salida de nuestro integrado 555, y vamos a poder ver la variación de velocidad de giro, ¿no?, a través de la variación de la resistencia en nuestro potenciómetro. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el montaje del circuito. Pero antes vamos a revisar la simulación de los tres circuitos. Inicialmente el primer circuito será el circuito astable. Luego se le conectará la parte de control de potencia, que vendría a ser el circuito con el transistor, el diodo y el relé. Y finalmente al mismo circuito se le conectará el motor. Solamente se removerá el relé, ya que es necesario mantener la amplificación de la tensión y la corriente con el transistor, así que solamente se removerá el relé. Entonces vamos a la simulación para ver el comportamiento y el montaje al mismo tiempo del circuito. Ok, entonces aquí tenemos el circuito en el simulador. Este es el 555, nuestro resistor de 1K, nuestro potenciómetro de 50K, nuestro condensador de 10 microfaradios electrolítico, nuestro condensador de 0.01 microfaradios cerámico y nuestro resistor con su diodo LED.
Entonces básicamente el circuito funciona de la siguiente manera. El capacitor, este capacitor de 10 microfaradios, se carga a través del voltaje que ingresa a las resistencias de 1K y a la resistencia variable, que en este caso vendría a ser nuestro potenciómetro de 50K. En otros circuitos este resistor viene de manera fija, con un valor alto, pero nosotros para poder regular, para poder regular la intermitencia de nuestro LED, que vendría a ser la frecuencia, hemos colocado este potenciómetro. Y como podemos ver, la tensión ingresa y carga nuestro condensador. Y este ciclo de carga y descarga se repite continuamente, generando una señal cuadrada, así como pueden ver. Aquí en la simulación, por ejemplo, yo trabajando con un condensador de 10 microfaradios tengo una salida bastante lenta, ¿no? Aunque en la práctica, en el circuito físico, esto se va muy rápido. Aquí, por ejemplo, en esta parte tengo 250 ohmios y 1K, o sea, están en serie los dos resistores. Si voy subiendo el valor de resistencia de mi potenciómetro, observen cómo nuestro diodo LED se va a mantener encendido un buen tiempo y se va a tardar bastante en apagarse. Bueno, esto solamente sucede en la simulación, ¿no? Pero en el circuito físico no sucede de esta manera. En realidad se prende y apaga mucho más rápido. Bueno, es básicamente un tema, ¿no?, de este software. Pero para poder hacer esto más didáctico, lo que voy a hacer es reducir el valor de capacitancia de mi condensador. Voy a detener esto y, como les había mencionado anteriormente, podemos trabajar con valores de 0.1 a 10 microfaradios. Así que le voy a poner un valor de 2.2. Le doy OK y vamos a dar ejecutar. Voy a ir reduciendo un poco más el valor de mi resistencia y fíjense cómo ya la simulación me permite tener una señal mucho más rápida, ¿no? Y voy a ir subiendo de a poco y podemos ver cómo la simulación ya tiene una mejor velocidad, ¿no? Entonces ahora vamos a agregar la segunda parte del circuito, que vendría a estar compuesto por nuestro circuito amplificador, que vendría a ser nuestro transistor, ¿no?, que se conecta a la salida de nuestro pin 3 del 555 y a su vez amplificando la señal de alimentación para nuestro relé. Ok, vamos a reducir esto y aquí tengo esa parte. Vamos a copiar aquí y esto también lo vamos a sacar justo ahí. Esto lo voy a acoplar de esta manera. Observen que de mi pin 3, que es la salida, ¿no?, de señal cuadrada, conecto un resistor de 5.5K a la base de mi transistor 2N3904, cuyo emisor se conecta a tierra y su respectivo colector con un diodo rectificador a la tensión de 9 voltios. Y aquí voy a acoplar el circuito de potencia, que vendría a estar conectado de la siguiente forma. Como ya lo habíamos hecho anteriormente, el diodo está conectado en paralelo a la bobina de mi relé, y a su vez está conectado a alimentación de 220 y a un foco, ¿no? La línea de la alimentación de 220 conectada al común, y en el terminal normalmente abierto está conectado el cable de fase. Entonces esto lo voy a acoplar de esta manera. Ahí está. Y vamos a simular nuevamente. Observen que aquí la intermitencia de mi diodo LED mantiene encendido, ¿no?, el relé. Y esto se debe a que la corriente de retorno de la bobina del relé todavía lo mantiene enclavado, pero voy a tratar de reducir un poco eso para que se pueda ver el efecto de conmutación del terminal común. Ahí, por ejemplo, sí, encendido, ahora se apagó y esto cambia de estado. Nuevamente se enciende y se apaga. Esto lo vamos a ver mucho mejor en la parte práctica, ¿no?, ya que el simulador no puede mostrarnos una simulación tan realista como nosotros podríamos verlo haciéndolo en la protoboard o haciéndolo en una placa, ¿no?, en todo caso. Esa va a ser la segunda parte.
Y para finalizar, entonces vamos a conectar de la misma forma, manteniendo nuestro diodo y su transistor. Vamos a conectar un motor, este motor internamente igual tiene un bobinado, ¿no? Como aquí se ve, un símbolo de inductor, y cuando yo lo conecte, pues voy a tener el mismo comportamiento. Voy a simular, ahí está encendido, y cuando se apague observen que hay una corriente de retorno, ¿no? que es provocada por las bobinas que tiene el motor internamente, que bueno, se cargan, ¿no? Y producen esa corriente que nuestro diodo está recirculando hasta que se termine. Claro que aquí el motor no gira, no tenemos la animación de giro, pero se sobreentiende, ¿no?, que el motor está funcionando y que nosotros podemos variar esa velocidad. Aquí, por ejemplo, estamos encendiendo. Ok, dicho esto, vamos a pasar a la parte práctica y vamos a montar cada uno de estos circuitos. Entonces, una vez revisada la simulación, vamos a proceder al montaje del circuito. Entonces comenzamos el ensamble del circuito colocando el integrado 555 en la siguiente ubicación. Yo ya dispuse un cable que es el que me va a conectar a la línea de positivo. Este circuito lo voy a alimentar con 9 voltios de una fuente fijos, ¿no? Voy a colocar entonces el 555 en esa posición. Para empezar voy a realizar la conexión de los pines 2 y 6. Aquí conecto el pin 2 con el pin 6. Eso es un puente entre el pin 2 y el pin 6 del 555. Ahora conecto otro puente entre el pin 4 y el pin 8 del 555. Aquí conecto el pin 4 y el pin 8. Esta conexión me va a permitir energizar el 555 con 9 voltios, gracias al puente, ¿no?, que me lleva a los 9 voltios. Ahora conecto el pin 1 del 555 a tierra. De esa forma. Enseguida conecto el condensador de 10 microfaradios a mi pin 2 y 6. En este caso el pin 2 y 6 están conectados entre sí, entonces puedo utilizar esta columna y llevar mi condensador a tierra de esta forma. Conecto el positivo al punto de conexión del pin 2 y 6 y luego llevo mi condensador a tierra. Luego voy a conectar mi resistor de 1K a la salida de mi pin 7 a positivo. Este es el pin 7 y lo conecto en esa columna con el resistor de 1K a positivo. De esa forma. Luego en el pin 5 debo conectar un condensador de 0.01 microfaradios. Este condensador cerámico que tiene el código 103. Como estos condensadores no tienen polaridad, puedo conectarlo en cualquiera de las dos posiciones. Voy a conectarlo al pin 5. De esta forma. Luego debo llevar mi condensador a tierra. Aquí ya he dispuesto dos puentes. Este puente de color naranja me permite energizar toda la línea de extremo a extremo con 9 voltios y
este puente de color azul la parte negativa o tierra, ¿no? De la misma forma aquí abajo también está. Y la línea se distribuye gracias a estos puentes de aquí, estos jumpers, entre positivo y negativo en ambos lados de la protoboard. Ahora voy a proceder a conectar mi potenciómetro, que sale del punto de conexión del pin 7 y mi resistor de 1K con este cable. Listo. Y para llevar mi condensador cerámico de 0.01 microfaradios a tierra, voy a hacer un puente entre esta columna, donde está uno de los terminales de mi condensador, a esta otra columna, y desde este pin voy a jalar un cable a tierra. Para hacer ese puente voy a utilizar este pequeño jumper justo en este punto. Justo así. Y ahora coloco un cable a tierra. De esa forma. Ya mi condensador está conectado a la salida de mi pin 5 y luego a tierra. Ahora voy a conectar el potenciómetro, cuyo terminal del medio está conectado al punto de conexión del pin 7 y mi resistor de 1K. Por eso dispuse este cable para llevar este punto de conexión hasta aquí. Y este sería el terminal del medio. Entonces lo conecto de esta forma. Y el terminal de la izquierda, o sea este, lo conecto al punto de conexión de mi pin 2 con el 6. Pero para eso voy a hacer un puente en esta columna, justo en esta columna, para poder realizar la conexión. Coloco mi puente ahí y de esa forma el pin de la izquierda o el terminal de la izquierda de mi potenciómetro está ya también en esta columna. Y luego debo conectar un cable que me permita conectarme en este punto, que es el pin 2 de mi 555 hasta esta columna de aquí. Para eso voy a utilizar este cable. Y ahí está. Entonces con este cable he conectado el terminal de la izquierda de mi potenciómetro al punto de conexión de los pines 2 y 6 de mi integrado 555. Luego voy a conectar la salida con este resistor de 330 ohmios de mi integrado 555 del pin 3, que vendría a ser este. Conecto mi resistor y a su salida conecto el diodo LED, que es el indicador. Este LED lo voy a conectar en esta posición. En esta columna voy a conectar el ánodo y aquí el cátodo de esta forma, para que al momento de que yo varíe el valor de resistencia de mi potenciómetro no lo tape con mi dedo y se pueda ver, ¿no?, el brillo de mi LED y el cambio de velocidad. Y como el cátodo de mi LED está en esta columna, entonces debo llevar este punto de conexión a tierra. Conecto esto aquí. Y de esta forma ya hemos terminado con el cableado de el 555 en su configuración estable. Entonces vamos a proceder a energizarlo para ver el comportamiento de la salida. Y como podemos ver,
el diodo LED está parpadeando, lo que significa de que tenemos un pulso de señal alto y bajo, que correspondería a una señal de salida cuadrada. Entonces, si yo varío el valor de resistencia de mi potenciómetro, puedo modificar la frecuencia y al mismo tiempo la velocidad. Observen cómo va brillando mucho más rápido. Voy a apagar las luces para que se pueda ver un poco mejor el efecto. Ahí está. Voy a reducir la frecuencia. Ahora vamos a ver el comportamiento de la señal de salida a través del osciloscopio. Entonces aquí tenemos la conexión de la señal de salida a nuestro osciloscopio. Como pueden ver, he conectado un cable aquí en el punto de conexión de nuestro pin 3, que es la salida de nuestro 555, y el otro terminal a tierra. Voy a proceder a energizar. Y como pueden ver, tenemos una señal de salida en el osciloscopio. Vamos a autocalibrar. Y deberíamos tener una lectura de señal de frecuencia. Voy a ir variando la frecuencia con el potenciómetro. Ya tenemos una lectura ahí. Ok. Entonces, como podemos ver, tenemos una señal cuadrada. Es posible que en algunos casos esta señal tenga una ligera variación en la forma de la señal, ya que las interferencias pueden provocar de que esta señal tenga ruido y por lo tanto no se logren apreciar líneas rectas totalmente, sino con líneas que la deformen. En este caso yo he colocado este condensador cerámico de 0.01 microfaradios para tratar de reducir ese ruido y de esa forma obtener una lectura. En este caso tengo 0.032 kHz o lo que vendría a ser 32 Hz de frecuencia. Entonces yo, modificando el valor de resistencia de mi potenciómetro, a pesar de que tenga un valor fijo de capacitor, en este caso que es 10 microfaradios, voy a poder alterar la frecuencia de mi señal de salida cuadrada. Lo pueden ver, ahí ha alterado bastante. Ahí está. El LED se ve totalmente encendido, pero en realidad está prendiendo y apagando a una muy alta velocidad. Voy a ir reduciendo. Ahí ya se puede ver, ¿no? Aquí ya está reduciendo. También la lectura de frecuencia ya redujo bastante. Ok, entonces ahora voy a proceder al montaje de la segunda parte del circuito con el relevador. Entonces, continuando con el montaje del relevador, voy a hacer la conexión del relé de 12 voltios que había utilizado anteriormente en las anteriores prácticas y lo voy a conectar en esta ubicación. Lo conecto así. Los terminales de salida de la bobina voy a conectar ahí y el común a este lado de la protoboard. Justo así. Ok, una vez conectado mi relevador, voy a mostrarles las terminales, normalmente cerrado y normalmente abierto del relevador. Está conectado aquí. Entonces en esta columna debería conectar mi fase, ¿no? Voy a conectar el transistor. En este punto de conexión, que es uno de los terminales de la bobina del relé del transistor, voy a conectar el colector del transistor.
la configuración de terminales del transistor son emisor, base, colector. Entonces el colector lo voy a conectar en esta misma columna, de esta forma. Como ya sabemos, el emisor debe conectarse a tierra. Entonces voy a hacer esa conexión así. Y a la base debemos enviar una señal de voltaje y corriente bajos para que pueda cerrarse nuestro transistor y de esa forma dejar fluir la tensión y la corriente. Entonces, como la señal de salida de mi integrado 555 es el pin 3, en este punto de conexión voy a conectar un cable hacia la base de mi transistor con un resistor. Aquí voy a proceder a conectar el cable. Esto así. Y el resistor lo voy a conectar a la base de mi transistor, que es el pin del medio o el terminal del medio de mi transistor. De esta forma. Lo voy a conectar en la parte de atrás, justo ahí. Listo. Entonces, como protección para los picos de corriente y tensión de retorno provocados por la alimentación de la bobina del relé, debo colocar este diodo para evitar que se dañe nuestro transistor. Debo conectar el cátodo a positivo en esta forma. Listo. Y finalmente, en esta columna en la que está conectada este terminal de la bobina de mi relé, conecto un cable a positivo. Que vendría a ser este. Y con eso tendría terminada la conexión de nuestro relevador. Entonces voy a energizar para ver el comportamiento del circuito. Podemos escuchar que el relé está conmutando rápidamente. Voy a reducirlo con el potenciómetro. Y como ya habíamos hecho antes, a esta salida del terminal normalmente abierto de mi relé puedo conectar una carga como un foco, que es justamente lo que vamos a ver enseguida. Entonces aquí ya tengo dispuestos los demás materiales, que vendría a ser el foco con su accesorio y la clavija. Entonces conecto a mi alimentación de 220 y voy a proceder a energizar y voy a encender el circuito. Como pueden ver, podemos controlar un relé o la velocidad de conmutación de un relé a través del potenciómetro. Voy a variar la frecuencia. Y en la siguiente parte vamos a controlar la velocidad de giro de un motor. Voy a apagarlo y desenergizar. Entonces aquí ya dispuse la conexión de un motor DC a la salida del colector de mi transistor y a positivo respectivamente. Lo único que retiré fue el relé, ¿no? En todo caso. Ahora voy a proceder a energizar el circuito. Como podemos ver, los pulsos, en este caso, o la salida cuadrada de mi 555 son en intervalos de tiempo bastante cortos.
pero voy a ir elevando esa salida de frecuencia. Y por ejemplo ya se ve un giro bastante constante, pero no tan rápido. Voy a continuar subiendo. Y ya se ve un giro más rápido. Voy a subir más todavía. Y ya se ve un giro total. Ese sería el máximo. Y de esa forma hemos podido realizar esta práctica para poder comprender el funcionamiento, ¿no? Y las aplicaciones que se pueden hacer con este integrado 555 en su configuración estable. Vamos a estar trabajando con este mismo integrado para las otras dos configuraciones que tiene, como son la mono estable y la biestable, en el siguiente video. Bueno, sin más que decirles, me despido de ustedes. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal.